Por el bien del país hay que tratar de ser absolutamente objetivos y de desvincularnos para el análisis de las antipatías o de las simpatías que nos puede producir el gobierno del presidente Lasso. De largo, tanto por lo que sentimos los ciudadanos como por las encuestas que han realizado, por ejemplo, Sedatos recientemente, el problema de la inseguridad es percibido por los ciudadanos como el problema mayor en el país. Ahora vamos al fondo del asunto. ¿Es el presidente Lasso el responsable absoluto de los problemas de inseguridad en el Ecuador? Yo creo que no. ¿Tiene responsabilidades el presidente Lasso en los problemas de inseguridad del país? Yo creo que sí. Es decir, hay que tratar de ser dos cosas diferentes. Mire, el problema de inseguridad en el país se agrava evidentemente en los últimos años, pero tiene sus explicaciones, que podríamos decir, desde los inicios mismos del gobierno de Correa, con algunas, mire, no le voy a echar toda la culpa tampoco a Correa, porque tiene responsabilidades, repito, hay responsabilidades de Correa, hay responsabilidades de Lenín Moreno y responsabilidades del presidente Lasso. Pero mire, no podemos tener mala memoria. Uno de los graves errores que cometió el presidente Correa, más allá inclusive de las denuncias de dineros de narcotráfico y de las FARC en la campaña de Correa, es algo que a todos nos consta, y es el haber terminado el convenio para que se mantenga la base de Manta, que era una base del ejército de los Estados Unidos, evidentemente. Esa base estaba exclusivamente dedicada al tema del control del narcotráfico. Porque este rato, dentro de la inseguridad, el problema más grave es lo que se llama la delincuencia organizada. De información oficial de la Fiscalía General del Estado, los delitos, la mayor cantidad de delitos en el país, están relacionados con el narcotráfico, está relacionado con el porte ilegal de armas y con el tema de los secuestros. Son tres delitos característicos que podríamos llamar la delincuencia organizada transnacional. Que eso estamos hablando ya de efectivamente altos. Exactamente, estamos hablando de bandas delincuenciales que no solamente actúan en el territorio nacional. Vamos con el otro tema, el tema de la inseguridad de las cárceles. El Estado no tiene el control de las cárceles. ¿Qué quiere decir el Estado? Es decir, ni el SNAI, ni la policía, ni los militares cuando intervienen en situaciones de emergencia han logrado retomar el control que se perdió en las cárceles. Las cárceles, al menos las principales, diga usted, la penitenciaría, la regional de Guayaquil, la cárcel del Turi, la cárcel de Cotopaxi, inclusive la cárcel de Puerto Viejo, creo que es la otra, están bajo el control interno de las propias bandas delincuenciales. Y yo no soy experto en seguridad, pero ¿qué dicen los expertos en seguridad? Si no se retoma el control del Estado, no estoy hablando del SNAI, de la policía, del ejército, del presidente, de la estructura del Estado, porque está para representar políticamente y jurídicamente a toda la nación ecuatoriana. Es imposible solucionar el problema de las cárceles, imposible. Se pueden dar avances importantes, pero usted va a tener cada cierto tiempo uno de estas matanzas, porque efectivamente estas matanzas se producen por el control precisamente que no está en manos ni de la policía ni del SNAI. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Urgente, hay que tomar ese control interno, hay que enviar los grupos élites de la Policía Nacional, que es lo mejor que tiene inclusive Latinoamérica, y tomar el control de las cárceles. Tomar el control de las cárceles y no dejarlo al control de las cárceles. Y urgente, hay que separar por niveles de peligrosidad a los
Clasificarlos. A las personas privadas de la libertad y todos estos eufemismos que hay alrededor del tema de los presos, ¿no? Como siempre los hemos conocido. Y urgentemente a todos estos cabecillas, ponerles una cárcel de máxima seguridad, es decir, mandarlos a la roca. Esa es una solución coyuntural inmediata. Si no pasa por eso, es imposible controlar el problema de las cárceles. El crimen organizado transnacional actúa muy parecidamente a como lo ha hecho, digamos que en los países más visibles, ¿no? México, que usted acaba de relatar, Colombia, el Perú, ¿sí? De lo que conocemos. Me imagino que en Bolivia, en Venezuela. Pero los más evidentes, Colombia y México. Así mismo es. Mire, y yo creo que en el país efectivamente ha cooptado el crimen organizado transnacional a ciertos elementos, a ciertos operadores de justicia, en la fiscalía y a los jueces también, pues porque no se puede entender cómo ciertos jueces tienen resoluciones que o están coimados o están con temor. O amenazados. Es que ahora pongámonos a pensar muchos de nosotros, ¿sí? Si nos amenazan con matar a nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? Claro. Hay que ponerse también en el papel de ellos, ¿no? Por eso hay que darles extrema seguridad a jueces y fiscales. Todo pasa por efectivamente un plan integral de seguridad. Claro. Vamos avanzando. El tema de la política. Es evidente que hay vínculos del narcotráfico, hay dinero del narcotráfico en la política. Para financiar campañas. Así mismo, sí, ya la política está contaminada. No lo dije yo, lo dijo un ilustre ciudadano, Francisco Huerta, que en paz descanse, que estamos asistiendo al inicio de lo que se puede llamar la narcopolítica o el narcoestado. Entonces, mire, si hay dinero en narcotráfico en las campañas electorales, quiere decir que hay políticos que llegaron a ocupar los espacios de poder financiados por el narcotráfico y por lo tanto van a responder a los intereses del narcotráfico. Tenemos entonces, o vamos a ponernos a nivel de hipótesis, que están infiltrados en la Asamblea Nacional, están infiltrados a lo mejor en el propio gobierno, están infiltrados en los gobiernos autónomos descentralizados. En el sistema de justicia. Entonces ya tenemos sistema de justicia, órganos del Estado, y tenemos el problema que está vinculado con lo que venimos conversando. Está contaminada la Policía Nacional, pero es obvio. Fuerzas Armadas. Y está contaminada las Fuerzas Armadas. No estoy diciendo, y para que no se nos malentienda, que eso es irreversible y que todos son corruptos y todos están metidos. Ciertos elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no vamos a atacar al instituto. Todo lo que hemos visto en esas series, todo lo que pasa en Colombia y pasa en México, evidentemente está pasando en el país. Que el nivel de gravedad sea mayor o menor depende efectivamente de las investigaciones que se den y la actitud de la voluntad de un gobierno para frenar. Exactamente, en eso estamos de acuerdo. Coincidimos plenamente que ya, repito, el crimen organizado transnacional no es un problema del... ¿Qué quiere decir el crimen organizado transnacional? Que no actúa solo en el país. Por eso es que no es un problema solo de la Policía Nacional. También es un problema en que tiene que incorporarse las Fuerzas Armadas. No estoy haciendo campaña por la pregunta 1. Pero no es que, porque mire, la formación, de esto podríamos hablar, ya le digo, a propósito de su invitación, me puse a revisar un poco de información. Mire, la policía no está formada como el militar. El militar está hecho para matar. Así de sencillo. ¿Sí? Porque frente a la violación de la soberanía nacional, frente a la violación del espacio por el enemigo externo, las Fuerzas Armadas tienen que ir a matar, pues, para recuperar ese espacio. Por eso tienen tanques, no es que ellos van a conversar previamente a una mesa de diálogo, ¿no? Si hay un conflicto bélico, pues ahí tienen que irse a matar. El policía el policía no es un militar encargado de la seguridad interna, eso tenemos claro. Es un civil encargado de la seguridad interna, es decir, encargado de la seguridad de los ciudadanos, tiene que tener una formación diferente, pero que tiene que estar lo suficientemente preparado desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista técnico para efectivamente combatir el crimen interno, el crimen organizado. Es decir, la policía, y eso hay que quitarnos de la cabeza,
que la policía es un militar, pero que es encargado del problema interno del país. Y ahí llegamos a otro problema, que es el de la Policía Nacional, que no lo hemos topado todavía. Mire, hace poco tiempo, en el tema de la pandemia, la Policía Nacional tenía los márgenes de aceptación ciudadana más altos. Era una de las instituciones más respetables. La policía y las Fuerzas Armadas. Las policías y las Fuerzas Armadas, y usted no me deja mentir. Ahora, luego del crimen de María Belén Bernal, pasa una encuesta y sucede que este rato nadie cree en la Policía Nacional. Entonces no hay como ir a los extremos, donde dice, no, esa policía no sirve para nada, hay que demoler la policía, no solo los edificios, ¿no es cierto? Hay que acabar con la policía. Son efectivamente tres fuerzas que se benefician de dañar la imagen de la Policía Nacional. Ya lo dije, inclusive esos dos sectores políticos y el narcotráfico. Pues obviamente, mire, no estoy defendiendo al régimen, he sido absolutamente crítico aquí. El gobierno de Lasso ha incautado 300 toneladas desde que asumió el gobierno de droga, de cocaína. Es el tercer país en el mundo que mayor droga ha decomisado. Para que usted tenga una idea, eso equivale en el mercado internacional entre 6.000 millones de dólares, 6.000 y 8.000 millones de dólares. Que tenga una idea, el subsidio a los combustibles en el país, que es lo más alto, ¿sí? El valor más alto en el presupuesto general del Estado por sobre la educación, salud, llega a 4.000 millones de dólares. Es decir, que duplica el subsidio a los combustibles. Para que vea usted los intereses económicos que hay en juego. Aquí hay que entender que el problema de la policía no es ni coyuntural ni pasajero, sino que sí, efectivamente, es un problema estructural que hay que verlo desde ese punto de vista, pero tampoco vamos a caer en esa posición negativa de decir, bueno, vamos a demoler. El propio presidente tiene la culpa de estar diciendo que ya con demoler el edificio de la Policía Nacional, de la Escuela Superior, se va a solucionar el problema. Exactamente, eso ha sido muy criticado. Mire, este tema en general del caso de María Belén Bernal ha sido pésimamente manejado por el gobierno. Estas personas que están metidos en estos negocios ilícitos necesitan de alguna manera blanquear su dinero. Y entonces tratan de incorporar al sistema financiero, no solo del país, sino el sistema financiero internacional, este dinero sucio para que se lave, ¿no? Para que se limpie a través de la adquisición de inmuebles, de negocios, etc. Entonces quiere decir que varios de estos nuevos ricos, no digo todos, o sea, no hay como generalizar, evidentemente, están originados o creados sobre la base del dinero mal habido. Evidentemente. Entonces hay múltiples intereses que han minado a la sociedad ecuatoriana y al Ecuador entero. Entonces esto requiere definitivamente el liderazgo del gobierno. Si el gobierno no lidera esto, yo escuché la entrevista a la que usted también hace referencia de Lasso y decía, bueno, aquí está lo que vamos a hacer. Y cuando el periodista le dice, ¿y qué es lo que se va a hacer? No dice esto secreto. No creo que ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que terminar ese diagnóstico y seguramente lo están haciendo, etcétera. Hay que armar los planes que usted dice en diferentes ámbitos y obviamente hay que contar con los recursos. Y hay que contar con el marco jurídico. Se dice que un grave error fue la derogatoria, de la ley orgánica de la Policía Nacional y la ley de personal de la Policía Nacional y la expedición en el 2017, donde empiezan a complicarse los problemas de indisciplina, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Esto han señalado los policías. Sí es verdad que se requiere reformas jurídicas, pero no es exclusivamente una sola actividad. Es una propuesta integral, efectivamente, para llegar a solucionar el primer problema de la inseguridad y el problema de la policía, que está indudablemente vinculado estrechamente a este problema. Con la policía no es que la vamos a desaparecer, evidentemente hay que entender que la policía tiene que desarrollarse profesionalmente, porque mire, hay ciertos avances que evidentemente no se los conoce porque no se los difunde. Por ejemplo, la formación de los cadetes está a cargo no solo de la Policía Nacional, sino que tiene un convenio con la Universidad Central del Ecuador. Es decir, que la malla curricular es responsabilidad de la Universidad Central del Ecuador, no es de la policía. Sí, es teórico y ellos sacan un título. Sí. Es decir,
el policía oficial saca un título de licenciado en seguridad. Porque son 4 años, me parece. Creo que son 5. 5 o 4, bueno, ¿sí? por ahí. De licenciado en seguridad, etcétera. Es decir, son profesionales, lo que yo le decía, formados. Son ciudadanos. Entonces no es que todo está mal, todo hay que mejorar, todo. Es un problema estructural, pero que tiene que enfrentarse a largo y mediano plazo, pero también en lo inmediato, es decir, soluciones inmediatas para atenuar el problema, pero ir a la raíz de los problemas. Pero hay que entender que también es un problema de los ciudadanos. Nosotros no podemos decir como ciudadanos, este problema de la inseguridad es un problema del Estado, es un problema de la policía, es un problema del gobierno, también es un problema de nosotros. La inseguridad también la creamos nosotros, cuando no cumplimos la ley, cuando no hacemos la fila, cuando nos pasamos el semáforo. Si aquí es muy normal violar la ley, cuando nos permiten ir a un puesto de servidor público y empezamos a robar. La mayoría es gente de bien, gente responsable, pero sí hay personas que evidentemente son corruptas y van al sector público, van a su condición de servidores públicos a usufructuar de los recursos públicos, van con ese objetivo desde afuera. Este tema de la corrupción, que también está vinculado al problema de la inseguridad, ha minado todas las estructuras de la sociedad, todo el tejido social que se llaman los sociólogos.